Muy buenas, el día de hoy vamos a hablar lo que es el fundamento de hemoglobina y hematocrito. Vamos a empezar para hacer un breve repaso de que el hematocrito se determina realizando, bueno, en realidad lo hacemos para poder medir el volumen que ocupan los eritrocitos en una muestra de sangre, ¿no? Es un volumen, ya sea esta sangre capilar o venosa, ¿no? Se mide por medio de una centrifugación y se expresa por fracción decimal, ¿no? Va a haber términos que vamos a utilizar como lo que es el volumen de paquete globular, volumen de eritrocitos y valor de hematocrito. También la determinación de hematocrito es un método pues sencillo, es bastante confiable en realidad. Y para la determinación del hematocrito pues existen dos métodos como que es el micrométodo y el macrométodo. El fundamento es que en el macro y el micro se centrifuga en una columna de sangre dentro de un tubo uniforme cerrado en uno de los dos extremos y ahí vamos a obtener lo que es un paquete de eritrocitos en el fondo del tubo. Y la centrifugación pues se prolonga hasta que el paquete celular esté tan atrapado que al volver a centrifugar las mismas condiciones no va a haber variaciones. Ahora, los materiales que se utilizan son sangre venosa, sangre capilar, capilares de vidrio, sellador, mechero, microcentrífuga, centrífuga clínica que todos tenemos, tubo de Winthrop y pipeta Pasteur. En el macrométodo su procedimiento es recolectar la muestra. Una vez recolectada, homogenizamos, bien, llenamos el tubo de Winthrop de la parte inferior hacia arriba con sangre, pues empleando lo que es la pipeta Pasteur y vamos a tener cuidado de no llenar las burbujas. En caso de que esta no de esa manera se llena, tenemos que vaciar y de nuevo volver a llenar. Después de se retira la pipeta o la aguja, bien, de la columna de sangre que debe quedar marcada en el 100 milímetros. Se centrifuga durante 10 minutos a 2000 a 2300 G y en la mayoría de los casos pues no se va a completar el empaquetamiento en este periodo, así que se tiene que extender la centrifugación hasta 60 minutos, ¿no? Y se retira lo que es el tubo de la centrífuga y la altura de la columna de eritrocitos es expresada con lo que es una fracción de la longitud original de la columna de sangre. Se la lee excluyendo lo que es la capa de leucocitos y plaquetas, ¿no? Para la limpieza de los tubos de Winthrop debe pues vaciarse de la misma manera que fueron llenados con la misma pipeta Pasteur cada vez que se va a limpiar, ¿no? Ahora, el micrométodo, de nuevo, mezclamos la sangre por inversión. Los capilares se van a llenar con sangre entre 2 y 3 cuartas partes del tubo. Mejor 3 cuartas partes. Sellar lo que es un extremo con la plastilina. Se colocan los capilares en los rieles de la microcentrífuga. Se va a cerrar, se va a asegurar con esta tapa que vienen siempre. Y se centrifuga entre 10.000 a 15.000 G por 5 minutos. Es que esto viene ya configurado, no es necesario hacer ningún tipo de procedimiento extra. Una vez que termina la centrifugación, se sacan los capilares y se va a medir se va a medir cada uno en realidad, ¿no? Se van a colocar de manera vertical hasta que se lean. Claro, si estos no van a ser leídos de manera instantánea, se recomienda pues que se mantengan en vertical, ¿bien? Hasta que uno lo lea. Lo más conveniente es que sea lo más rápido posible. En lo que es las mediciones se van a hacer con respecto a la longitud de la columna de eritrocitos eh, y puede verse lo que es colocado el tubo capilar contra el papel milimetrado o contra una regla, ¿no? Las capas de leucocitos y plaquetas tienen que ser eliminadas. Ahora, cuando la prueba se hace por lo que es un control de calidad, se hacen por duplicado y los resultados no deben diferirse, no tienen una diferencia de más de 2%, es lo recomendable. Los valores, por supuesto, de hematocrito van a depender según del sexo. En hombres es 40.7 a 50.3, en mujeres es 36.1 a 44.3. Por supuesto, las edades también tienen variedad. En los recién nacidos, los RN, por supuesto, tienen una cantidad elevada de hematocritos propia de la fisiología. En lo que es en la realización de esta práctica, se va a proceder a efectuar solamente con el micrómetro para el hematocrito. Ahora, lo que es en cuanto al método con equipos, pues a diferencia de lo que es el hematocrítico convencional o manual, eh, que es una medida directa, por supuesto, independiente, el hematocrito electrónico se obtiene mediante un cálculo matemático que se relaciona el recuento de eritrocitos y volumen corpuscular medio, determinados por el autorizador de hematología, ¿no? Aplicando una fórmula que es hematocrito igual recuento de eritrocitos por volumen.
El hematocrito electrónico también es conocido como hematocrito verdadero, a diferencia de lo que es el hematocrito manual, porque no tiene plasma atrapados entre las células después de ser centrifugadas, y su valor más o menos es del 2 a 3% más bajo que el hematocrito manual. Situación que también pues, va a afectar a los índices eritrocitarios, en particular la concentración de la hemoglobina corpuscular media que depende del hematocrito. Ahora, el hematocrito manual se puede convertir al hematocrito electrónico multiplicado por 0.984, ¿no? Son cálculos que se hacen. En diferencia por plasmas atrapados del hematocrito manual versus el electrónico es mayor en los pacientes con anemia, lo que es macrocíticas, esferocíticas, hereditarias y síndromes talasémicos. Ahora, en donde puede llegar hasta un 20%, dos de los autorizadores de hematología disponibles comerciales como son Sysmex XE2100 y ABX Pentra 120. Estos, por ejemplo, determinan el hematocrito como un valor medio sumado el volumen de los eritrocitos contados y no aplicando la fórmula que relaciona el recuento de eritrocitos y el volumen corpuscular medio como lo hacen los demás, ¿no? En la hemoglobina, los eritrocitos contienen una mezcla de hemoglobina que es la oxihemoglobina, la carboxihemoglobina, la metahemoglobina y cantidades mínimas de otras formas de hemoglobina menores, ¿no? Cuando se mide la hemoglobina, pues se determinan la suma de todas estas formas y para hacerlo los eritrocitos que lo contienen deben ser pues, rotos, lisados, convirtiéndose en lo que es en todas estas formas de hemoglobinas, excepto la sulfahemoglobina, que es un compuesto estable, ¿no? Conocido como cianohematoglobina, que puede ser medido en un espectrómetro de a 540 nanómetros, ya sea pues, por método manual o por tecnología propia del equipo. El método automatizado pues determina la hemoglobina con la misma fundamento del método manual, la cianohematoglobina, utilizando un hemoglobinómetro incorporado pues en el equipo. En algunos de los analizadores de cuarta generación, más o menos más recientes, acorde con lo que son corrientes actuales, ¿no? Ellos son los que manejan este tipo de método, pero ellos están preocupados por lo que es el medio ambiente. Mayormente estos controles son en Europa y en Estados Unidos. Bien, lo que es el conocimiento de la hemoglobina por el método convencional de la cianohematoglobina, es una técnica sucia que va a utilizar cianuro, que aparte del peligro que contamina al medio ambiente, también los analizadores de hematoglobina de cuarta generación, como lo que son no, de la marca Sysmex, incorporan los instrumentos otro tipo de hemoglobinómetro, que en vez de usar lo que es la hemoglobina, utilizan lauril de sulfato sódico, sí, ajá. Que es una sustancia pues atóxica tanto para el medio ambiente como para lo que es el personal. Una parte de la sangre aspirada es diluida en un agente lisante, eh, que va a transformar la hemoglobina en lo que es lauril sulfato de sodio metahemoglobina, eh, que tiene un pico de máxima absorción a 555 nanómetros, que es un medidor que es medido por el hemoglobinómetro incorporado a lo que es en el equipo. Ahora, tenemos también enumerar lo que son ciertos errores que vamos a encontrar. Por ejemplo, en hematocrito, los factores que pueden causar un error en los resultados es como vivir en una altura elevada, una persona viene a la costa, los valores de referencia son distintos, o viceversa. En temas de embarazo, una pérdida recién de sangre, las mujeres cuando están con la regla, una reciente transfusión de sangre, puede haber un aumento o X y una deshidratación grave, ¿no? Los errores en la medición en el manual es pues un sellamiento inadecuado, tiempo y velocidad, elevación pues, de hematocrito por incluir lo que es el buffer code, lo que es en la lectura del resultado, pues atrapamiento de plasma, ¿no? Entre las células rojas que aumentan el resultado. Lo que es en cuanto al hematocrito automatizado, en vamos a lo que son los pacientes con poliglobulemia o trastornos de la osmolaridad, se pueden observar en las anemias. Ahora, en lo que es en cuanto al hemoglobina, tenemos lo que es una punción venosa inadecuada, una técnica inadecuada en la obtención de la muestra por punción en el dedo capilares, que puede producir errores en ambos. El líquido intersticial puede interferir. La calibración de las pipetas reutilizables pueden producir también errores importantes por el empleo de las cubas.